Patriotas amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento el 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 13. Para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con ustedes y sobre todo en esta experiencia del programa que es hablar con historia y con un destacado historiador como lo es Enrique Encinosa. Enrique nos permite, nos regala unos instantes de su tiempo para podernos traer estos rasgos de la historia que son parte de nuestra vivencia, de las causas por las cuales nosotros estamos aquí en el exilio y que son importantes tenerlas presentes, pero lo más importante, compartirlo con cuantas personas nosotros podamos para recrear y para mantener viva la historia. Para todos ustedes, si están con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio tenerlo a usted. Y si no se ha inscrito, lo invitamos a hacerlo. Suscríbase con nosotros al canal. Active los algoritmos que tiene la plataforma, que son como la manito arriba, la campana. Eso permite que cuando subamos ciertos materiales, pues inmediatamente usted sea notificado. Para nosotros es un privilegio contar con usted y nuevamente le invito, por favor, compartan el programa. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a este conversando de la historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 13, 7 de la noche. Un verdadero privilegio volver a retomar el tema de conversando de historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. Gracias, de verdad. Aprecio mucho la oportunidad que tú nos das para seguir en este periodo de hablar sobre la historia de Cuba. Para mí es un placer, verdaderamente. Para mí es algo que yo veo todas las semanas como algo que vale la pena hacer. Claro que sí. Fíjate Eh, que antes que siga, es importante a eso que estás acotando, que es importante. Hay dos, tres personas que escribieron en los comentarios que hacen y de verdad que dijeron que era, en resumen, que era un bálsamo poder recrear parte de historias que no conocían, que en eso me suscribo. Yo también hay muchas cosas que no conocía y que es importante sacarnos momentáneamente del contexto de la cantidad de problemas que están aconteciendo ahora, pero que tienen un valor importantísimo tener presente las raíces, de dónde venimos con los problemas que nos hicieron llegar a donde estamos ahora. Así es. Bueno, en programas anteriores discutimos el clandestinaje, Playa Girón. Comenzamos ahora en el programa anterior con las guerrillas del Escambray. Y en el último programa hablamos de cómo Armando Saldívar y Plinio Prieto fueron al Escambray para preparar una tirada de armas que iba a recibir Sinesio Walsh y Porfirio Ramírez. Dio la casualidad que cuando ellos iban entrando en el Escambray, el grupo de Vicente Méndez, que se había separado de Sinesio porque estaban preocupados de que Sinesio llevaba demasiado tiempo en lo cual es cierto, llevaba demasiado tiempo en un lugar esperando armas. eh, Tuvieron un combate con la milicia y mataron a Obdulio Morales Torres, entre otros milicianos. Y Obdulio Morales Torres era el sobrino de Félix Torres, que era el comarca comunista, comandante de las villas. Entonces se movilizan centenares de hombres para la zona de Nuevo Mundo. En varios combates capturan a Sinesio, a Porfirio, a Plinio. Plinio y Saldívar tienen un encuentro también con la milicia cuando están tratando de regresar del Escambray hacia el llano y caen presos. Y entonces el 12 de octubre de 1960 se lleva a cabo la primera causa del Escambray, el primer juicio. Más de 70 eh, de los guerrilleros
entre ellos Eusebio Peñalver, José Berberena, y Armando Saldívar son condenados a 30 años de cárcel o 20 años de cárcel, porque ahí repartían los años como si fueran Sí. caramelo. Y 5 son fusilados. Plinio Prieto, ex capitán del ejército rebelde, Porfirio Ramírez, ex capitán del ejército rebelde, Sinesio Watch, ex capitán del ejército rebelde, José Palomino Colón, ex oficial del ejército republicano, que por eso lo fusilan, por haber tenido su uniforme en algún momento, y Ángel Rodríguez del Sol, que era un guerrillero, y a él lo fusilan porque cuando lo capturan tenía una carabina San Cristóbal Dominicana. Y Obdulio Morales Torres, cuando se enfrentó a las tropas de Vicente Méndez, murió de un tiro de San Cristóbal. Entonces, ya eso era suficiente para fusilarlo. No mató a Obdulio, ese fue Vicente, pero eh, así fue. En este proceso, mira, Armando Saldívar es un individuo que fue médico, fue teniente del ejército rebelde y cumplió muchos años de presidio. Y era un hombre, ya falleció, era un hombre muy religioso, de mucha fe. Yo personalmente no soy persona de fe y es que la fe no se puede tomar en pastillas ni se puede inyectar, o la tiene o no la tiene. Y Claro, él sí la tenía. Yo verdaderamente, aunque yo no tengo fe ni creo en casi nada, este, sí respeto y admiro mucho a los que de verdad, no a que va a la iglesia porque quiere vender más seguro, sí, pero el que de verdad tiene fe y está dispuesto a vivir y morir por esa fe, es admirable. Admirable. Y Saldívar me cuenta que lo fusilaron con salvas. Y entonces cuando le dijeron, esta noche te vamos a fusilar, estaba en Topes de Collante, preso. Dijo, bueno, me van a fusilar, tengo 26 años y aquí se acabó mi vida. Dice, estaba triste por el aspecto de que iba a morir y no podía continuar con mi vida, con mi familia, con todo lo que quería uno hacer. claro, Dice, pero por el otro lado, dice, yo no tenía miedo. Dice, porque yo sabía que iba a ser rápido y yo iba a conocer a Dios. ¿Ok? Cuando alguien te dice eso y de verdad te lo dice mm, con fe, tú- te impresiona. Y lo llevan esa noche, lo paran frente a varios jeeps, frente a la puerta de Tope Goyante, varios jeeps con las luces encendidas y le disparan con salvas. Y después le dicen, oye, mañana es de verdad. sí, ¿Ok? HP. Y él me dijo, yo sentía sudor frío, dice, pero no tuve miedo. Dice, y eso me dio mucha fuerza. ¿Ok? Entonces, eh, Saldívar, Berberena, y los otros 60, 70 van a parar a Isla de Pino. Los 5 que fusilan, Plinio Prieto, Porfirio Ramírez, Sinesio Guas Ríos, José Palomino Colón y Ángel Rodríguez del Sol, los sacan de Santa Clara y los llevan a La Campana de Nicaragua, que es había un campamento ahí grande en aquella época. Y no los fusilan, los ametrallan. ¿Ok? Eh, Incluso el cura que los confesó Mm, dijo que Plinio era un hombre que estaba muy sereno. Y básicamente todos habían muerto con honra. Cuando se acaba todo ese pequeño proceso de los fusilamientos y la gente va para Isla de Pino, claro, y uno piensa, aquí se acabó la cosa. En realidad estaba empezando. ¿Ok? La CIA, a través de el MRR y Rogelio González Corso,
en La Habana, mandan al ex teniente de las tropas de Che, Evelio Duque Mijares, a que se encargue del Escambray. ¿No date cuenta? Evelio Duque llega al Escambray eh, con algo que no tiene más nadie. Él Ah, es el que tiene los juguetes. Él es el que puede decir, yo voy a traer Garand, voy a traer M1, voy a traer ametralladoras Thompson, voy a traer ujú. municiones, pero tienen que unirse a mí. Y así se le unen, no porque fuera tan popular. Ahí Ah, a Aurelio Duque se le unen Chiche Gámez, Nando Lima, se unen diferentes grupos Vicente Méndez y Diosdado Mesa, Membibre, y él crea 8 columnas. Ahora, una columna se supone que tenga alrededor de 100 hombres, pero en realidad las columnas que de Belio Duque tenían de 30 no más de 50. Y ah, sí estuvieron recibiendo algunas armas a través de tierra por el clandestinaje desde La Habana. Ametralladoras M3, rifles Garand, etc. mm. Las 7 columnas que forman están bajo su mando directo. Hay una octava columna sobre la cual él tiene cierta potestad, pero no tiene mando. ¿Todas esas armas iban directamente a los Estados Unidos o eran de centro, de base No, o no, de en lugares de aquel momento entrenamiento que todavía habían? las armas eran lo que se estaban robando de los Oh, cuarteles, ya. algunas que habían llegado a través de Pinar del Río. eh, sí, había una mezcla de todo. ¿No? Entonces, Osvaldo tenía más de 100 hombres, posiblemente hasta alrededor de 150. Él era un hombre muy popular, era el líder natural del Escambray. Eh, y desde el principio choca con Evelio Duque. Ya. Personalidades. Yo conocí a Evelio Duque, no conocí a Osvaldo Ramírez, pero conocí a toda su familia. Eh, Osvaldo Ramírez tenía 30 y tantos años, como 35, 36 años, cuando se alza contra Batista. Había sido chofer de los camiones Los Centrales, había sido chofer de piquera, manejando taxi, Ujú. era un hombre de familia, eh, según me dicen, era muy bonachero, se llevaba bien con todo el mundo, era simpático. Cuando se ponía serio, era más serio que nadie, pero Osvaldo era de la lucha contra Batista, fue el jefe de la tropa, lo que le llamaban la tropa suicida del directorio. Eran los tipos que se metían en las operaciones más difíciles y más peligrosas Ajá. eh, que había. Una de ellas que le dio mucha fama a Osvaldo fue el rescate del Magnífico. El Magnífico era un personaje de clandestinaje que cayó preso y lo iban a juzgar, le iban a hacer el juicio en la audiencia de Santa Clara. Y Osvaldo dirigió un grupo de varios hombres, entre los cuales se encontraba Víctor Drake, que después se vuelve el Cachanchán de Che en Bolivia. Pero Osvaldo, Víctor Drake y un grupito más llegaron, se metieron en la audiencia a punto de pistola, rescataron al Magnífico Mm. con un tiroteo. Y eso fue noticia famosa en las villas en aquella época. A Osvaldo, cuando triunfa la revolución, lo hacen capitán de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, y lo hacen jefe de una posta en Matanza. Pero tan pronto empiezan las cosas como el juicio de Mato, los fusilamientos eh, por tongas, que muchos no eran justificados, él empieza a conspirar. Entonces se alza
con un grupo de gente en el mismo tiempo que Sinesio Watts estaba en Nuevo Mundo. Osvaldo se alza dentro del Escambray, ¿eh? Y tiene un combate con la milicia en el sitio de Juana, y ahí le gana la milicia. Después tiene otro encuentro más y entonces de pronto lo capturan en un cerco. Ahora, ellos no sabían que habían capturado al jefe de esa guerrilla y cuando lo iban llevando, caminando por el borde de Mm. un precipicio, él miró y vio que abajo estaba bien tupido de árboles, ¿m? Y decidió que o se moría ahí, ¿eh? Pero que no se iba a morir fusilado. Y Temerario, brincó, ¿eh? temerario, dijo, aquí me la juego. Sí, y se tiró por el barranco ante la sorpresa de todos los que lo iban cuidando, porque nadie esperaba que el preso que ellos llevaban muy dócil de pronto diera media vuelta y se tirara de fly para arriba de los árboles. Llegó al piso, se fracturó un dedo de la mano y tenía morados en todo el cuerpo, pero las Imagínate. ramas de los árboles fueron parando su velocidad. Y le tomó 2 días reunirse con su tropa, pero ahí comenzó de nuevo a pelear. Entonces viene eh, la muerte de Piti Fajardo, ¿ok? Piti Fajardo era comandante del ejército, uno de los hombres de confianza de Fidel, y Fidel lo había puesto a cargo de las operaciones, de todas las operaciones del Escambray. Mm. Ahora, lo que sucede es que un grupo de muchachos dirigidos por Brunet, que después se vuelve un asado por largo tiempo, Brunet y un grupo de muchachos jóvenes se metieron en la casa del comandante Alfredo Peña, Mm. del Ejército Rebelde, y le robaron un par de rifles y varias pistolas que él tenía. Y iban camino a alzarse cuando las milicias los empiezan a perseguir. Ellos cruzan la carretera de Tope Goyante y detrás viene la milicia disparándole. Bueno, Ellos empiezan a dispararle a la milicia y la milicia a dispararle a ellos, y en eso venía el jeep del comandante, como dije, Piti Fajardo. Venía el jeep del comandante Piti Fajardo y Piti Fajardo lo cosen a balazos no. de ambos lados, de su propia gente y de los alzados. Cuando Piti Fajardo muere, Fidel le da un ataque de rabia y va a la televisión y jura venganza y despide el duelo de Piti Fajardo. Perdón. Y entonces viene lo que se va a llamar la primera limpia. Yo voy a hablar de la primera limpia y después que acabe la primera limpia, regresamos a la época de el asesinato de Kennedy y la crisis de los cohetes. Pero quiero terminar en la primera limpia. La primera limpia es cuando, después de la muerte de Peter Fajardo, Fidel moviliza 60.000 militares, milicias y soldados regulares de otras provincias para que se unan a los que ya están en las villas persiguiendo a los alzados. O sea, y con esa masa de tropas empieza a sellar el Escambray. No digo yo. Ahí se crea lo que se llama el triple cerco. Dos coroneles soviéticos nacidos en España que habían peleado de adolescentes en la Guerra Civil Española. Uno se llamaba Ciuta, Ángel Ciuta. Eh, y el otro creo que se llamaba Martínez, pero no me acuerdo ahora. Eh, Ellos dos fueron
pelearon contra Franco en España, después pelearon en Rusia contra los nazis y ambos eran coroneles del ejército de la Estrella Roja y los mandan a Cuba para que sean los expertos en la contraguerrilla. Ellos enseñan a las tropas de Fidel a hacer lo que le llaman el triple cerco. Consiste en lo siguiente: sellan las entradas y salidas del Escambray por carro. ¿Eh? Dividen el Escambray en cuadrados. Cada cuadrado es asignado 10 batallones. Cada batallón castrista tenía 528 hombres. O sea, estás hablando de 5.280 hombres por cuadrado. Entonces, si ellos ven, de pronto reciben información de que hay 15 o 20 alzados que acaban de pasar el río tal y que van en dirección tal, eh, para allá van los 10 batallones. Se crea un círculo externo, un círculo en el medio y un círculo adentro. ¿Eh? Y esos círculos se van cerrando. El alzado podía escapar de dos maneras, por arriba o por abajo. Por arriba era fajado a tiro. Y cuando mejor era cuando te dabas cuenta que te estaban tirando un cerco y rompías el cerco antes de que lo acabaran de cerrar. Y después la otra era por abajo. Por abajo era, te metías en una cueva, te metías en un hueco. Eh, Guillermo Pérez Calzada y Julio Emilio Carretero en la primera limpia se metieron debajo de una mata. Mm. Y se la mata esta era una mata que tenía muchas hojas y llegaba hasta el piso. Y si adentro era como si estuvieras dentro de una tienda de campaña. Y dice, pero el problema es que la milicia llegó y acampó a unos metros de nosotros. Wow. Y si estuvieron ahí como 6 o 7 días. Por la noche, que era cuando único ellos salían, bien tarde por la noche se arrastraban unos metros hasta un charco de agua que había para poder tomar agua. ¿Eh? Y el resto del tiempo estaban sentados mirándose el uno al otro sin siquiera poder hablar para no atraer a gente. Mm. ¿Ok? Y eso es. Otro asado que yo conozco se metió eh, por la noche, estaba en un bohío con una familia. Y por el día se metía en el agua dentro de un lago, un pantano que había ahí, y con el agua hasta el pecho. Y si la milicia me pasaba en patrullas y voy rompiendo cercos y yo ahí. Bueno, lo que Historia. sucede es en esa primera limpia, cuando empiezan a cerrar eso, aquello se vuelve brutal. Chiche Gámez me contó que en uno de los combates un mortero cae cerca de él y un alzado que estaba ahí desapareció. Dice, el mortero lo desintegró. Dice, en otra batalla, dice, le matan a un amigo al lado de él. Y en otra batalla, los que lo salvan de que se le cierre el cerco son unos niños, los hijos de un guajiro, que le sirven de guía para salir del cerco. Imagínate. Eh, Julio Lara, que fue teniente de la guerrilla, él y su hermano, me dice que llevaban días sin comer y sin tomar agua. Y el problema, fíjate, el problema es si tú cuando empiezas la primera limpia, tú tienes 300 balas y un M1. Después que tú tienes 10 o 12 escaramuzas, ya tú no tienes 300 Nada, balas. nada, Tienes el nada, nada, M1, pero a nada. lo mejor lo que te quedan son 14 balas. Y a ese nivel llegó. Cuando Chiche Gámez lo capturan, eran tres y le quedaban tres balas entre los tres. Y que por cierto, Lara dice que ellos llegan a un bohío
y el bohío estaba vacío. Dice, había un trozo grande de carne podrida. Dice, la gente se mandó a correr y dejó la carne arriba de la mesa. Y si mi hermano y yo teníamos tanta hambre, dice que con un cuchillo le cortamos toda la parte podrida Y para adentro. y lo demás así lo picábamos en pedacitos finitos, ¿eh? Y lo mascábamos, porque había que comer algo, necesitábamos proteína. ¿No? Claro. Eh, Uno de los combates tomó lugar en donde empieza el río Ay, en el Escambray. Y ahí estaban los alzados metidos dentro de una cueva. Y la milicia se metió dentro de la cueva. Y ahí se fajaron dentro de la cueva y me contaba uno, dice, uno de los alzados que iba delante de mí desapareció. Mm. Y se desapareció porque en la oscuridad se cayó por un hueco. Y si a lo mejor el hueco de ese tenía 50 pies de profundidad. Por ahí para abajo. Debe estar ahí todavía enterrado, el pobre. Bueno, se fue cerrando y fueron agarrando y fueron capturando gente y fueron muriendo gente, porque también Rafael Aragonés, que era uno de los tenientes de Osvaldo, en San Ambrosio, él emboscó a una patrulla de milicianos que vino a tomar agua a un ojo de agua y los mató a los 18. Vaya, él y su tropa. Y así, o sea, murieron muchísimos en esos Imagínate. combates. Eh, Del Escambray se sabía muy poco en aquella época, porque aquello estaba sellado, pero 14 llegan al exilio en marzo del 61, que es el final de la limpia. Y entre los 14 estaban Membibre, estaba Vicente Méndez, que después va a regresar a Cuba en una mini invasión de infiltración años después por el Alfa. Un tipo legendario, estaba Diosdado Mesa. Eh, Vicente Méndez estaba herido de un dedo y el que me hizo el cuento me dijo, por primera vez en mi vida había algo que los americanos habían inventado. Dice, cuando Quiquillo Yanzó, que era el capitán de la nave de la CIA, nos recogió, dice, el dedo de Vicente estaba todo podrido y reventado y le echaron un líquido que parecía como espuma. Y dice, y en cuestión de segundos se fue endureciendo y se le formó ¿ah? Una vendadura ahí para Sí. cubrir el dedo. Y también tenía una herida en el pecho, pero ya esa se la habían cosido. Y así se escapan. Entonces, Fidel anuncia, bueno, hay dos cosas. La primera es, Fidel anuncia que se acabaron las guerrillas en el Escambray. Y lo anuncia en los primeros días de marzo del 60. Y un par de semanas después, cerca de la zona de Topo de Goyante, eh, se reúnen los que quedaban. Evelio Duque había desaparecido, se fue para La Habana y se metió en una embajada. Eh, Ismael Roldán había muerto. Vaya, así sucesivamente. Entonces, pero quedaban varios grupos. La mayoría de ellos eran gente que estaban con Osvaldo, que Osvaldo había sido inteligente en no tener a su gente en grupos de 30 o 40 juntos, sino tenerlos en grupitos de 8, 10 o 15. Y uno dirá, bueno, vaya, ¿por qué eso es inteligente? Bueno, mira, si tú llegabas a un bohío de alguien que simpatizaba contigo y tú le decías, Chicho, quiero comida para 10 hombres o para 9 hombres, ponía ahí una cazuela, ponía arroz, le tiraba frijoles Ah, y se resolvía.
Dice, pero si llegabas y le decías, necesito comida para 40. Ya, eso es otra historia. No, no, cuando si la tenía, tenía que matar un puerco o algo de eso. Sí, Pero cuando estaba cocinando comida para 40, si venían a registrar la casa, sí, me- sí, el, enseguida lo el trabajo. oficial cuando veía eso, pero ¿a quién tú estás alimentando? Claro. Entonces, Eh, esa era una de las muchas razones. Enrique, nos quedan 5 minutos. Lamentablemente el tiempo es una espada increíble. Mencionaste lo de los misiles, mencionaste varios tópicos. Yo creo que esto es importante para en la continuidad del próximo programa. No, y estamos Cuando, tratando de ir en una situación de para adelante y para atrás en la misma época, para que la gente entienda la época. claro. ¿Ok? Bueno, yo me despido aquí, mis amigos, importantísimo. Sabes que no solamente trata de ver esto, compártalo para que esta información llegue a otras personas y demás está decirle que muchísimas gracias a todos ustedes. Enrique, todo tuyo. Bueno, en esa primera limpia de 3 anillos, ellos admiten, no es que lo admita un escritor exiliado, el otro lado admite que en esa primera limpia, en esos enero, febrero y marzo, Osvaldo Ramírez rompió 11 triple cercos. Wow, ¿Ok? Eh, También tenían una ventaja, y era que la mayoría de la gente que estaba alzada eran guajiros. No, había gente, siempre, todas las guerrillas tenían un habanero, eh, eh, pero en realidad la mayoría eran gente de esa zona. Y entonces, un miliciano que a lo mejor trabajaba en una fábrica en Lubianó, en La Habana, no sabía moverse en el monte, ni sabía ver un rastro. claro, ¿Ok? Pero estos guajiritos habían estado escondiéndose en cuevas, jugando al escondido de que eran niños. claro. Y era muy difícil capturarlos. Estaba en su patio. Así que, y entonces Osvaldo se vuelve, cuando Helio Duque se va, Osvaldo se vuelve el jefe del Escambray. Déjame decirte, Osvaldo, Evelio Duque escribió un libro años después. No lo recomiendo. El libro es una porquería. Oh, Y vaya, te lo digo sinceramente, Evelio Duque era un individuo muy político, muy guatacón. Lo cortés no le quita lo valiente porque cuando otros no estaban subiendo a la loma, él fue a asumir el mando. claro, ¿Ok? Y se fajó a tiro, rompió seco y casi lo matan. Eh, pero en un nivel personal es un individuo ambicioso. Y el libro que él escribió está lleno, lleno, vaya, el que no sabe la historia de la guerrilla se lo lee y dice, el que sabe la historia de la guerrilla dice, qué paquete, ¿ok? mm, Porque incluso él habla de una operación y dice, yo los mandé a que esta gente hicieran una operación contra los Píos Romero, pero eso fue 2 años después que se fue de Cuba. Ya él estaba fuera de Cuba por 2 años cuando supuestamente esa operación pasó. Y así hay varias cosas en el libro. Y en otra de esos paquetes que él mete en el libro, y no me gusta hablar mal de las personas, pero se lo merece. claro, Porque si tú escribes algo y tú eres consciente de la historia, tú tienes que ser justo. claro que sí. Eh, Otro paquete que él mete que dice que mientras Fidel estaba dando un discurso en la plaza cívica, él desembarcó un cargamento de armas grandes de un submarino en la Bahía de La Habana. Oh, Bueno, entonces, pero bueno, eh, mientras bueno, tanto, ya, yo creo que de verdad que nos quedamos con el sabor a boca de que falta mucho. De verdad que el tiempo no nos da más y no quisiera que nos vaya a cortar el sistema. Enrique, muchísimas gracias. De verdad que me da pena cortar el programa, pero el tiempo es no así. dejamos decirte, cubrimos todo lo que teníamos que cubrir y la semana que viene vamos con la crisis de los cohetes, que no hay mucho que contar porque ya casi todo el mundo lo sabe todo. Y el asesinato de Kennedy, que sí hay mucho que contar. Ahí sí hay mucho. Y ¿Ok? todavía que dice que desclasificaron los papeles, pues yo creo que todavía seguimos enyerbados con la historia.
Gracias a ti, mis amigos, gracias. Como siempre digo, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos. Combate, correr, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio subir, el clarín que escucha el sonido. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? That our flag was still there. Oh,